¿Crees en Dios?, me preguntó una tarde un compañero de trabajo a la salida cuando me vio persignar. Sí, ¿por qué?, le respondí mirándole a los ojos. Porque siempre veo que te persignas al salir. Ah, es una manera de agradecer a Dios por este día y pedirle a la vez que el mañana sea igual. Ah, ¿y por qué crees en Dios?, volvió a preguntar. Con una leve sonrisa suspiré, miré al cielo y le respondí. Te podría contestar de muchas maneras, pero mejor que eso, te contaré una historia mientras caminamos y al finalizar quizás entiendas el porqué de mi fe. Cruzamos la avenida y le empecé a narrar la historia de una viejecita ciega por más de 20 años que gracias a su inquebrantable fe en Dios recobró la vista poco antes de morir. Una historia de la que fui testigo en mi juventud y que empieza así. Me había licenciado del servicio militar voluntario y aún estando adentro, poco antes de salir, había decidido abandonar la ciudad e irme por aquellos lugares aledaños donde solo se respira naturaleza, para así de esa manera reincorporarme a la vida civil en un ambiente tranquilo y agradable. Es así que una vez fuera, comuniqué a mis padres de mi propósito y me alejé una mañana de la ciudad. Tenía en mente internarme a trabajar en un pueblito que estaba ubicado a unas 4 horas a pie desde la carretera principal. Los transportistas de autos solo te dejaban en la orilla de aquella vía. Llegué cerca al mediodía a la entrada. Justo al empezar la caminata, un señor con una vieja moto lineal salía desde adentro. Al notar que yo no era del lugar, se detuvo a manera de conversa para averiguar mi procedencia y el motivo de estar por allí. Le di mi nombre y le dije que iba desde la capital en busca de trabajo por un buen tiempo. Me miró y rió diciéndome que por allí no había trabajo, pues adentro solo vivían puro familias. Me quise desanimar, pero otra vez me miró y me dijo que probara suerte. Quizás alguien me acogiera. Y diciéndome que me apurara, pues estaba muy lejos, aceleró su moto y se perdió. Me persigné, aseguré mi mochila y empecé la marcha. Caminé sin detenerme por el solitario sendero a un solo ritmo, tratando de no distraerme con el canto agradable de los pájaros que acompañaban mi caminar. Era mediodía y el sol brillaba allá arriba, pero la espesa vegetación y las ramas de frondosos árboles impedían que los rayos de éste llegaran hasta el suelo, ensombreciendo el camino. En el trayecto cruzaba incontables puentes hechos con enormes troncos sobre las quebradas de aguas límpidas que corrían silenciosas llenas de peces. Las horas pasaban y yo no me detenía. Tenía pavor de que la noche me cogiera antes de llegar a alguna estancia, pues en mi recorrido no había encontrado ni un alma. El monte poco a poco oscurecía y los pájaros de atardeceres empezaban a cantar. Iba ya a desesperarme cuando a lo lejos vi un claro. Sonreí y aceleré el paso. En pocos minutos llegaba a un amplio potrero. El camino curveante atravesaba por la mitad del verde prado, como vena en un brazo. Contados y distantes árboles podían verse como pequeñas manchas de nubes en el cielo. Seguí avanzando hasta que divisé en la distancia un azulado humo que se elevaba por sobre una casita, al parecer de techo de palma. Suspiré profundo e interiormente agradecí a Dios. Por fin había llegado a un lugar donde podían alojarme, siquiera por esa noche. Más adelante me topé con un angostísimo camino trillado por el ganado. Encomendándome al Todopoderoso, dejé el camino ancho y tomé el pequeño camino que se dirigía a la casa. Al estar cerca, distinguí a una señora que miraba con dirección a por donde yo iba, sentada sobre un tronco, apoyada en un delgado palo que usaba como bastón. A unos metros de ella me detuve. Era una anciana con unas gafas oscuras que ni se inmutaba ante mi presencia. Señora, buenas tardes, saludé cortés y sonriente. La anciana, sin cambiar de posición, me seguía mirando sin contestarme el saludo. ¿Quién eres?, preguntó sin demostrar sorpresa.
Me llamo Ángel, señora, y vengo desde la ciudad en busca de trabajo. Como esta es la primera casa que encontré, pues entré a preguntar. Y sin cambiar de actitud me contestó: aquí trabajo hay bastante. Lo que no hay es dinero con qué pagar. Su respuesta me causó gracia y respondí: bueno, pues señora, muchas gracias. Como aquí no hay, seguiré mi camino. Quiero aprovechar la claridad del día para llegar a la siguiente casa. Como no obtuve respuesta, me disponía a reanudar mi camino, cuando me dijo: la siguiente casa está a media hora de aquí. No llegarás de día. Quédate esta noche aquí, mañana ya te vas. Muchas gracias, señora, respondí muy contento, pues realmente estaba cansado y lo único que quería era tirarme a la cama y dormir. Se levantó la anciana con dificultad. Palpando con su bastón el suelo, llegó hasta el portón de madera y al abrirla me dijo: hazme un favor. Dígame, señora. Coge unas 2 docenas de naranjas, pues, y me los traes en esta bolsa. Tiré mi equipaje en el suelo y fui al naranjo más cercano que tenía las ramas topando el suelo de lo cargado que estaban. Regresé enseguida con el pedido. Déjalo en la puerta de la cocina, me dijo, y vienes. Hice lo que me pidió y fui a donde ella. Abrió una puerta y me hizo pasar. Aquí dormirás, me enseñó. Este era su cuarto de mi hijo. Él hace años que ya no lo ocupa, pero yo cada 2 o 3 días lo limpio. Hay de todo, no te preocupes. La quebrada está por allá. Y me señalaba con el bastón. Puedes irte a bañar cuando quieras. Pero antes, ven, vamos a chupar naranjas. Se sentó la anciana en un viejo sillón de madera que estaba a la entrada de la puerta de su cocina, y con un pequeño cuchillo que sacó de su delantal, y con fina habilidad, empezó a pelar las naranjas uno por uno, mientras me conversaba y me alcanzaba. Ya estaba oscureciendo, y lo que me causaba curiosidad es que la anciana no se quitaba las gafas por nada. Como todo el día no había comido, tenía un hambre que parecían 2. Por eso me chupé 12 naranjas y después me fui a bañar. Al rato regresé de la quebrada y me metí a mi habitación. Desde allí escuché en el cuarto de la anciana, que estaba pegado al mío, la misa del Santo Rosario, una secuencia diaria que transmitía una emisora local a las 6 de la tarde. Como estaba cansado, me tiré a la cama con los ojos cerrados, pensando en el mañana, y así, haciendo mis planes y escuchando el Santo Rosario, me dormí. No pasó mucho tiempo cuando la anciana me despertó. A mi parecer había dormido por largas horas, pero no, solo había pasado casi hora y media. Ven a cenar, joven, me dijo. Al sentarme a la mesa, a la tenue luz de un viejo candil, estaba la señora esperándome. Sobre la mesa había un plato con 2 panes que en el medio llevaban huevos fritos. Panes que me preguntaba de dónde habían salido. Al lado de este, una taza con mate de hierba luisa, caliente. El hambre me mataba, pero esperé que la señora empezara a comer. Menos mal esperé, porque enseguida me dijo: vamos a rezar para agradecer a Dios. Y juntando las manos empezó a orar. Yo también cerré los ojos y la acompañé en el rezo. Acabado, me dijo: sírvete. Mientras comíamos me contaba que se llamaba Julia, que tenía 76 años, que desde hace 25 años era viuda, que su esposo fue brujo y que de un de repente murió. Una noche se acostó y no despertó jamás. Después escuchó a la gente decir que otro brujo le había hecho brujería y que la gente también murmuraba que ella lo había matado. Con todo eso se fue a vivir con su hijo al pueblo, pero no se acostumbró y pidió que lo regresaran allí. Desde entonces su único hijo venía a verlo cada fin de mes, trayéndole víveres y otras cositas que necesitaba, y desde entonces, también, no se movió nunca más de allí, ni siquiera tenía contacto con los lugareños. Sola se dedicó a sus animales y a su casa. Se alejó de todos, y por eso los lugareños, quienes transitaban por el camino que atravesaba su potrero, la llamaban bruja. En silencio escuchaba su historia y pensaba que ahora todo tenía sentido, y entendí el porqué de su soledad. Acabado de cenar, me dijo, mañana, antes que te vayas, esperas para desayunar.
Pero otra vez me di cuenta que durante toda la conversación la anciana seguía con las gafas oscuras. Y así nos fuimos cada quien a dormir. Al día siguiente me levanté bien temprano, fui a asearme a la quebrada, después guardé mis cosas para continuar con mi camino y doblé las prendas que recibí prestadas. En ese momento me llamó doña Julia para desayunar. Un caldo de gallina caliente. ¡Qué riquísimo estaba! Cuando desayunábamos me preguntó: ¿qué trabajo sabes hacer en el campo? De todo, señora, le respondí. Lo que no sé, lo aprendo, agregué. ¿Sabes limpiar potrero? Sí. ¿Sabes sembrar y cosechar? Sí. Respondía seguro y al instante. ¿Sabes ordeñar vaca? Eso sí que no sé, pero si me enseña lo puedo hacer. ¿Te gustaría quedarte a trabajar aquí? Por supuesto, señora. Entonces quédate. Por ahora hay para limpiar el potrero, desgranar maíz, cultivar la yuca, pero eso sí, te pagaré 20 soles diario. ¿Está bien? De acuerdo, señora. Claro que estaba bien. Era mi primer trabajo en el campo. Además, en ese tiempo 20 soles diario me parecía bien pagado. Acabado de desayunar, me entregó un machete que saqué filo en una piedra y antes de irme me dijo: si encuentras esta plantita, lo arrancas de raíz y me lo traes. Y me enseñó la mata, una plantita de unos 30 centímetros, de hojas muy menudas. Con esas recomendaciones me fui a iniciar el trabajo, contento. Y otra vez la señora con las gafas. Al mediodía, cuando el sol se encontraba en medio del firmamento, regresé con la plantita para almorzar. Me fui a bañar. Al regresar me senté al borde del entablado a esperar el almuerzo, como modo de descansar. Ángel, me llamó. ¿Cómo quien descansa y espera el almuerzo? Vete desgranando maíz, pues, me dijo. Y así lo hice. Después de almorzar descansé un rato más desgranando maíz y volví a las tareas. Por la tarde, cuando las copas de los árboles ensombrecían el potrero, regresé, otra vez a la quebrada y otra vez a desgranar maíz mientras esperaba la cena. Y como la tarde anterior, otra vez doña Julia escuchaba el Santo Rosario en la radio, después a cenar y a la cama. Y así pasaron más o menos 3 meses. Durante ese tiempo ya había aprendido cosas nuevas. Los animales se habían acostumbrado a mí y yo a ellos, tanto así que me obedecían. Poco a poco fui tomando la batuta y ganando respeto. Y durante todo ese tiempo nunca vi a doña Julia quitarse las gafas. Y también durante ese tiempo, al escuchar una tarde en su habitación el sonido del agua, como si estuviera lavando algo, mientras escuchaba el Santo Rosario por la radio, me entró curiosidad de saber qué hacía doña Julia todas las tardes a la misma hora. Claro que estaba mal lo que estaba haciendo, pero me mataba el misterio. Por una finísima rendija de la pared la espié por la espalda. Mientras rezaba, se lavaba los ojos con las hojas de la planta que cada tarde le traía. Le quedé mirando por unos segundos y volví a mi cama pensando: debe estar mal de la vista, por eso no se quita las gafas. Ahora entiendo, me dije. Todo iba bien hasta ese momento, hasta que una noche, un inesperado y desesperado grito de terror de doña Julia me despertó. De un brinco me puse de pie y escuché claramente a doña Julia que gritaba desesperada: ¡fuera de aquí! ¡Vete, vete! ¡No te quiero ver! ¡Ángel, ven! ¡El diablo, el diablo! ¡Ven! Me quedé frío sin saber qué hacer. ¿Quién pudo venir a esa hora? Era medianoche. 1000 ideas se vinieron a la mente, mientras doña Julia seguía gritando despavorida: ¡lárgate! ¡No te acerques! ¡No, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ángel, Ángel, ven, ayúdame! ¡El diablo, el diablo! Me persigné y tomé valor. Agarré un palo que estaba al lado de mi cama. Salí de mi cuarto y fui al de la señora, dispuesto a enfrentarme con quien sea. Como cual actor de película de acción, con palo en mano, de una patada abrí la puerta. Pero cuando entré,
solo encontré a la señora en una esquina de su cama pegada a la pared, con las piernas recogidas entre sus brazos, entre gritos y sollozos, temblando, con los ojos cerrados. ¡Ahí está!, seguía gritando. ¡Pégale, pégale! ¡Me quiere llevar! ¿Dónde?, pregunté alzando la voz. Ahí está a tu lado. Asustado, miraba por todos lados, a mi izquierda, a mi derecha, arriba, abajo, pero no había nadie. No hay nadie, le dije. Ahí está, se está riendo, pégale, pégale, bótale. Ahora sí que me entró un verdadero miedo. La señora apuntaba con su mano a mi costado y yo miraba y miraba. Ya me iba a volver loco. Mientras gritaba, yo miraba debajo de la cama, detrás de la puerta, pero nada. No había nadie. En eso miré una botella con agua que tenía escrito agua bendita. En mi desesperación lo único que se me ocurrió fue abrir la botella y empecé a regar en la puerta, en la cama de doña Julia, en toda la habitación. Después de unos segundos, la señora se silenció y de repente cayó, como si se hubiera desmayado. Me quedé contemplándola por varios minutos. Luego me acerqué y le agarré las manos. Estaban frías. Le toqué el pulso y palpitaba. Estaba durmiendo. Le acomodé en su cama y la cubrí con una colcha. Me quedé por espacio de 1 hora sentado en el borde de su cama, cuidándola. En eso empezó a roncar. Miré su semblante y había cambiado. Esta vez no tenía las gafas. Sin hacer ruido, volví a mi cuarto. Me tiré a la cama, sin poder conciliar el sueño hasta el amanecer. Cuando clareó el alba, me levanté y me fui a la faena, sin escuchar ruido en la habitación de doña Julia. Mientras trabajaba, pensaba en lo que había ocurrido. ¿Qué podría ser? ¿Una pesadilla profunda acaso? ¿Está mal de la cabeza? ¿Visiones? No lo sabía. Pero fuera lo que fuera, no era normal. Me entró miedo y preocupación, hasta el extremo de pensar en abandonar el trabajo. Con esa idea regresé a media mañana, pero al llegar a la casa encontré a doña Julia de lo más normal, barriendo el patio. La saludé y me contestó. Me fui a bañar y mientras estaba en la quebrada me decía: pobrecita, no puedo dejarla sola. Ella ya se ha acostumbrado a mí, fue buena conmigo. Por todo eso, desistí la idea y volví para almorzar. En la mesa me esperaba como siempre. Después de rezar empezamos a comer en silencio. En eso me dijo: no te vayas a asustar por lo de anoche. Cada cierto tiempo me suele pasar. No se preocupe, señora, le respondí. ¿Sabes? Quizás hay cosas que no te he contado y tal vez ya te diste cuenta. ¿De qué, señora? De que soy ciega. Y al momento que me decía, se quitaba las gafas. Entonces pude ver por primera vez bien sus párpados pegados, secos, como charco que secó el sol, hundidos. Me quedé estupefacto. Y ella continuaba. Cuando murió mi marido, al poco tiempo, de repente mis ojos empezaron a lagrimear sin parar, hasta que se secaron. Por más que hice lo que hice, no pude evitarlo. Nunca encontré el motivo. Desde entonces me acostumbré a vivir así, en la oscuridad. Pero eso me sirvió para que desde entonces me aferrara a Dios. Por eso todas las tardes le rezo y le pido perdón por todo lo malo que pude hacer. Y también le pido que me devuelva algún día la vista. Una noche me dijo que me lavara los ojos con la plantita que te pido que me traigas, y así lo hago, con la ilusión de poder volver a contemplar el universo. Sus palabras me conmovían. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando y a lo que estaba viendo. ¿Cómo no pude darme cuenta? Doña Julia era ciega. Pero ¿cómo podía explicarse uno en ese momento? Si todos los días le veía realizar sus actividades como una persona normal. Cocinaba, barría, iba a la quebrada, ordeñaba y otras tantas cosas más. Es más, una mañana, cuando cumplía el primer mes, llegó su hijo. Era el señor que encontré en la entrada de la carretera en moto cuando entraba el primer día. Conversé varias veces con él. Muchas veces me agradeció por haberme quedado allí y me pidió que cuidara de su mamá, que se había encaprichado por vivir allí.
pero nunca me contó nada acerca de su vista. Después de escuchar su larga historia, le dije a doña Julia: no se preocupe, señora, más por el contrario le agradezco que me haya recibido sin conocerme. No, me dijo, soy yo quien te agradece el que te hayas quedado aquí. Muchas personas de aquí nomás me tienen miedo. Dicen que soy un demonio, una bruja y tantas cosas. Por eso nadie viene, como te habrás dado cuenta. Te agradezco de que nunca me hayas cuestionado de mi ceguera. Eso me hizo pensar que eres un buen muchacho. Agarrándome las manos me dijo: eres un ángel que Dios puso en mi camino. Tienes un espíritu que motiva al mío. Agradeciéndole por el almuerzo me levanté para ir a lavar los platos. Pero me dijo: déjalo allí, yo los lavaré. Tú anda, descansa. Anoche no dormiste. Haciéndole caso, me fui a mi cuarto. Al día siguiente, con unos retazos de madera que doña Julia guardaba, le hice un bañero, o sea, una ducha, para que ya no esté bajando a la quebrada a bañarse, pues era peligroso. De ahí para adelante, todas las tardes, me encargaba de llenar los tachos con agua. Pasaron varias semanas desde entonces y todo parecía de lo normal. Cuando creí que lo había visto todo, una noche, a eso de las 2 de la mañana, me despertó una carcajada. Era doña Julia que en su cuarto reía y conversaba, al parecer con alguien. En la oscuridad presté atención a lo que decía. ¿Qué estabas haciendo, pues? ¿Por qué no venías? Y al parecer alguien le contestaba, porque ella volvía a preguntar. Lo raro es que yo no escuchaba otra voz. Ya me falta poco, ¿verdad? ¡Qué bueno, qué bueno! Eso me causó otra vez curiosidad, y de puntillas llegué hasta la rendija. Desde allí veía a doña Julia sentada al borde de su cama, como si en verdad hablara con alguien. Pero mi sorpresa fue mayor cuando no vi a nadie. Lo más curioso todavía es que cada vez que yo miraba, ella decía: ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¡Jesús!, llamaba. Y al quitar la vista de la rendija, volvía a decir: ah, ahí estás, ¿no? No te escondas, pues. Otra vez volvía mis ojos a la rendija y ella volvía a decir: Jesús, no te vayas, pues. Volví a mi cama y pensé: ese tal Jesús se esconde cada vez que quiero mirar. Mejor será dejarles solos. Al menos doña Julia está contenta. Al día siguiente todo continuaba con normalidad. Siguió pasando el tiempo y yo me acostumbré a las visitas de doña Julia. Cuando venía el diablo a molestarla, enseguida me llamaba y yo corría directo al agua bendita y estaba con ella hasta que se dormía. Cuando venía Jesús, le escuchaba hasta cierta hora su risa y también me dormía. Lo que no llegaba a entender era que cuando el diablo y Jesús venían, ella podía verlos. ¿Cómo podía mirarlos si era ciega? ¿Alucinaciones? No lo sé. El tiempo corría silenciosamente, así como corría el agua en la quebrada, hasta que cumplí 2 años con ella. Durante ese tiempo, cada fin de mes llegaba su hijo trayendo provisiones. El diablo siguió viniendo y Jesús también, y doña Julia, infaltable, a las 6 de la tarde escuchaba el Santo Rosario en la radio, mientras se lavaba los párpados con la hierba estrujada. Y he aquí que llegó algo que aumentaría mi fe. Desayunábamos como siempre. Entonces vi resbalar sobre sus cansadas mejillas 2 gruesas lágrimas. Como ya nos teníamos confianza, le dije: Doña Julia, estás lagrimeando. Y le alcancé un pañuelo. ¿Así? ¿Qué va a hacer?, me respondió mientras se secaba. Y después me fui a sembrar arroz. En esa semana todos los días la vi lagrimear. Uno de esos días estaba en plena faena en la chacra cuando escuché por el camino un alarmante alboroto de regocijo que venía a mi encuentro llamándome. ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Bendito sea Dios! Ahora, ¿qué pasó?, dije entre mí. ¡Ángel, ven! ¡Bendito es el Señor! ¡Bendito es el Señor! ¡Me ha devuelto la vista! Doña Julia venía corriendo con las manos en la cara y a la vez mirándolas. ¿Qué?, volví a decir. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Estoy viendo! Al acercarme, en verdad,
Vi sus ojos entreabiertos y su rostro lleno de una alegría indescriptible. «Es verdad», le dije con un nudo en la garganta. «Póngase las gafas, la claridad le puede hacer daño». Doña Julia se hincó con la mirada en el suelo y agradecía a Dios de todas las formas, con lágrimas, pero esta vez con lágrimas de alegría. Yo también emocionado me arrodillé a su lado y algunas lágrimas se me escaparon contagiados por la inquebrantable fe de doña Julia. Recuerdo claramente que en ese momento me acordé de aquel pasaje bíblico cuando Jesús dijo: «Si tan solo tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a las montañas, muévanse, y éstas se moverían». Y doña Julia tuvo fe. Regresamos a casa. De la alegría, doña Julia me mandó a agarrar una gallina para el almuerzo que ella misma preparó. Y esto es algo que nunca voy a olvidar. Doña Julia estaba contentísima y apenas regresamos, ella fue a su cuarto a rezarle a Jesús, que lo tenía en un cuadro bien cuidado, mientras yo correteaba a la gallina. ¿Y saben por qué digo que nunca lo voy a olvidar? Porque aparte del grandioso milagro, doña Julia preparó el almuerzo, porque era mi cumpleaños, y yo me había olvidado. Con el transcurrir de los días, la vista de doña Julia fue mejorando hasta quedar normal. Es más, veía mejor que yo. La convivencia cambió, pues antes no me sentía tranquilo. No es que la señora haya sido mala, sino que antes me parecía que doña Julia se sentía engañada, aunque ella creía plenamente en mí. Ahora las cosas habían cambiado. Ella me miraba ir y regresar del trabajo. Incluso había veces que me acompañaba a la chacra. Así llegué a cumplir 3 años con ella. 3 veces celebramos su cumpleaños. Muchas cosas habían mejorado. Hice otra casita, el ganado y las aves aumentaron, sus galpones estaban llenos de arroz y maíz. Desde que recuperó la vista, el diablo no volvió más y Jesús tampoco. Pero ella, incansable e infaltable, todas las tardes rezaba el Santo Rosario. Una noche después de las oraciones, por la misma emisora, me llegó un mensaje de parte de mi padre diciéndome que tenía que volver a la ciudad porque mis papeles para venirme a Japón habían salido y tenía que hacer los trámites ya. Con gran tristeza tuve que dejar a doña Julia sola, pero le prometí que volvería apenas culminara el papeleo. Regresé a la ciudad, pero las cosas no salen siempre como uno quiere. Tuve contratiempos, por eso después de 5 meses volví. Me fui bien temprano. Al llegar, me quedé triste al encontrar su casa vacía. En el potrero no había ganado, ni en el patio las aves. La hierba empezaba a brotar por los rincones de la casa, señal de que estaba abandonada. Melancólico recordé que un día me dijo que la única forma de que ella se ausentara de allí era cuando la muerte lo llevara. Acongojado pegué la vuelta y para sacarme las dudas quise entrar al cementerio del pueblo que estaba a un lado del camino. Al llegar busqué su nombre y allí estaba doña Julia, descansando bajo la tierra fría para siempre. Sobre su tumba había un ramo de flores y una cruz de madera pintado de blanco, y en ella, con letras negras, se podía leer su nombre y el día en que había fallecido. Justo ese día se cumplía 1 mes de su partida. Agarrando un puñado de tierra que sepultaba su inerte cuerpo, le agradecí por haberle conocido, por haberme enseñado a tener fe, y pedí a Dios que lo acogiera en su reino. Pronuncié el rosario que ella solía rezar todas las noches y luego me volví al pueblo por el sombrío y entristecido camino. Al llegar a un semáforo, el compañero de trabajo me preguntó: ¿por eso crees en Dios? Sí, le dije, por eso y por muchas más razones.